Capítulo 18. No mente. Introducción. En concordancia con el cuerpo físico está el cuerpo etérico, que es solo energético en su composición. Constituye el espíritu y es el locus de la experiencia subjetiva. Transmite la información al cerebro y activa los circuitos neuronales. En las experiencias extracorpóreas, el cuerpo etérico se separa del físico. En ese estado, sigues siendo muy capaz de moverte, oír, ver y pensar, mientras que el cuerpo físico puede, a la vez, estar completamente inactivo y no funcional. En los humanos, el cuerpo etérico también implica un cuerpo emocional, astral, tanto elevados, sabiduría, pensamiento abstracto, como inferiores, pensamiento concreto, cuerpos astrales, en realidad no cuerpos como tal, sino campos de energía. Más allá de los cuerpos mentales están los cuerpos espirituales que, con el tiempo, se les han ido dando varios nombres: causal, búdico, Cristo, átmico, etc. La aparición de los cuerpos espiritual superiores es paralela a la evolución de la conciencia tal como se manifiesta en los grandes períodos de tiempo terrenal. Los primeros homínidos representan el desarrollo del cuerpo mental inferior y el aprendizaje concreto acompañado por la producción de formas de pensamiento y lenguaje. En el Homo sapiens, el cuerpo mental superior evolucionó y representó la capacidad del pensamiento abstracto con matices de significado y la correlación con las clases y categorías. El grado en que estos cuerpos mentales se desarrollaron varía ampliamente en la población general, desde los retrasados mentales al genio. El grado de desarrollo de los sistemas de energía espiritual también muestran una gran variación en la población y reflejan predisposición genética/kármica. En muchas personas, sus capacidades espirituales son rudimentarias, inactivas, o funcionalmente nacientes. Estas se activan por el interés espiritual y por la asociación con otras personas espiritualmente dedicadas o motivadas. Por lo tanto, los grandes maestros a lo largo de la historia han aconsejado a los aspirantes espirituales buscar la santa compañía, y evitar a aquellos que son no íntegros. La información espiritual es almacenada en el cuerpo mental y es educativa y útil, pero no se convierte en experiencia hasta que los campos de energía espiritual superiores son activados por las elevadas frecuencias que emanan de la presencia de un maestro espiritual avanzado. La transmisión del campo de energía de frecuencias más elevado es en silencio y no verbalmente, clásicamente conocida como gracia. El acontecimiento es imprimido kármicamente, y por la activación de los cuerpos espirituales superiores, iluminan esa comprensión que entonces deriva en una experiencia subjetiva interna de saber interior. La transmisión histórica en silencio del Buda fue por tanto la transmisión de la no-mente, la que es, paradójicamente referida en la literatura budista como mente con una M mayúscula. Esto ilustra el fenómeno de arrastre que fue descrito en Poder contra Fuerza. Clínicamente, 208. Este fenómeno es bien conocido en los grupos de recuperación de los 12 pasos, tales como Alcohólicos Anónimos, en el que el aspirante es aconsejado a tan solo asiste a las reuniones y lo conseguirás por ósmosis. La exposición al aura del grupo, A540, se traduce en el milagro de la recuperación. Se requiere un campo de energía muy poderoso para superar la dura trampa de la adicción. Siempre y cuando la persona sobria se mantenga dentro de la protección del campo, la sobriedad continúa, pero se produce una recaída si lo dejan a menos que su propio nivel calibrado de conciencia haya avanzado el nivel necesario de 540. La puerta que abre el avance de la conciencia y el despertar espiritual es la humildad. Démonos cuenta que el nivel de conciencia justo por debajo del de la integridad es el orgullo, el sentido clásico del ego, que es apartado como obstáculo por la entrega. La búsqueda del ser. Acontecimientos, incluyendo los pensamientos, vienen a la manifestación como una consecuencia de la intención y las condiciones prevalentes. La racionalización no es una excepción al hecho de que no existe un proceso de causalidad causando el tren de los pensamientos. La percepción dualista incluye una huella del tiempo programado que se superpone a la experiencia ordinaria, incluyendo el propio proceso de pensamiento. La mente asume entonces que el tren de pensamiento se desarrolla como sigue. El perro persigue al gato del árbol. Tiempo. Verdaderamente, lo que realmente sucede está mejor ilustrado de esta manera. El perro persigue al gato del árbol. Tiempo. Cada pensamiento surge de un espacio de silencio no verbal en el que es discernible una brecha nanosegundo inmediatamente antes de la aparición de la forma de pensamiento. Esta observación puede ser detectada al centrar el interés en el campo de energía del que salen los pensamientos surgidos del contenido de los propios pensamientos. Al hacer este ejercicio en la contemplación o la meditación, te centras en el contexto no cambiante en lugar del contenido. Este es el campo de la conciencia llamado el testigo/observador, sin el cual no podrías saber o registrar lo que está siendo pensado. El campo es autónomo, no volitivo, y una cualidad de la conciencia. El Buda pensó que el eterno vacío no verbal, la vacuidad, de la mente del Buda, significando no mente, era discernible entre los pensamientos. El intento de discernir la brecha entre los pensamientos 209, estimada que es de 1/10.000 partes de un segundo, no es probablemente tan exitosa como discernir la realidad que es a priori, a la silenciosa matriz de la cual surgen los pensamientos.
Es probable que el Buda se refiriera al mismo fenómeno, pero que simplemente utilizó palabras diferentes. Las pruebas kinesiológicas lo confirman como verdadero. Es sencillo de observar que aunque existe una mente parlante al mismo tiempo, también hay una consciencia silenciosa que es más global y dispersa y opera automáticamente. La contemplación o la meditación que centra la atención en el contexto en lugar del contenido facilita el traslado de la propia identidad desde lo transitorio y volitivo, volviéndose así personal, hacia la invariable cualidad de la consciencia misma. Esto nos lleva al descubrimiento de que uno es el campo y no los detalles de su contenido. Este salto en la realización puede ser muy repentino, el cual es un nivel de Satori. El campo de la conciencia consciente no es registrado en el tiempo y es silencioso, autónomo, sin esfuerzo, pacífico, todo lo abarca, y no programado. Es libre, independiente, espontáneo, tranquilo, y no sujeto al nacimiento o la muerte. El descubrimiento de este campo es sencillo, fácil y relajado. La realización es una consecuencia de permitir en lugar de intentar. Es entregado en lugar de adquirido. A medida que el deseo y la obsesión del ego por el control son abandonados, el campo se presenta para su reconocimiento. Tradicionalmente, el abandono de los programas del ego ha sido descrito como arduo y difícil, requiriendo muchas vidas para llevarlo a cabo. Por el contrario, una profunda humildad y voluntad a entregar todo a Dios muy profundamente hace posible que la transición se produzca en una fracción de segundo. Así, el camino hacia la iluminación puede ser visto como un proceso lento o súbito. Cuando la realización localiza su identidad como la misma conciencia, el dominio de la percepción dual se desvanece y la puerta final hacia la revelación está a la mano. P. ¿Qué está más allá de la mente? R. La consciencia subjetiva carente de contenido, como los pensamientos, los sentimientos o imágenes, silenciosa, quieta, inmóvil, todo presente. P. La realidad es revelada cuando el ego es retirado. ¿Cómo puede lograrse? R. Hay varias cosas simples. En primer lugar, acepta el hecho de que el verdadero tú no es la mente o cualquier cosa que creas o sientas. Desenganche al ver que se trata de un mecanismo impresionante, pero no tu verdadero ser. Refiere la mente como un ello en lugar de un mío. El verdadero tú es un a priori de la mente. El verdadero ser es contexto. Al igual que un ordenador personal, la memoria ha acumulado mucha información y por tanto se vuelve narcisistamente sobrevalorada. En realidad, simplemente ha acumulado una gran cantidad de programas de percepción, ninguno de los cuales es la realidad. Es el almacén de las ilusiones. Devalúalo y retira energía e interés de él. 210p. ¿No te dejaría sin una identidad personal? R. Sí, te dejaría con la pregunta de quién o qué soy yo, ¿realmente? El viejo axioma conócete a ti mismo es engañoso, ya que, para la mayoría de la gente, significa simplemente conocer el contenido del ego con mayor detalle. P. ¿Por qué es el ego tan difícil de superar? R. Te vuelves adicto al ego y preocupado por su contenido. Lo atrae todo a su atención para que te obsesiones con la mente y sus sentimientos. Si la persona cree que la mente y sus contenidos son el verdadero yo, entonces el enfoque es ciertamente comprensible. Básicamente, este error se debe a la ingenuidad. La mente es un parque de atracciones, lleno de emociones, desbordante de curiosidades. Es también un teatro del absurdo para el drama de los sentimientos y las identificaciones sociales. Es un acto en el que se trata una caracterización personal, dramatización y puesta en escena. P. Por deshacerse del ego, la mayoría de la gente entiende deshacerse de la negatividad o el orgullo. R. Ese suele ser el caso. Al comienzo de la búsqueda espiritual, a menudo te molesta descubrir los rasgos negativos y las respuestas. Pueden, sin embargo, ser vistos con desapego al ver que no son más que simplemente la persistencia de la respuesta animal en sus elaboraciones humanas. Las guerras territoriales observadas en la isla de los monos son idénticas a las que se observan en las guerras territoriales de las naciones en guerra, con la excepción de que los monos son más inteligentes y se retiran, cuando es obvio que si persisten, serán derrotados. Tenga en cuenta que una manada de elefantes calibra a 190, de pandas a 185, de jirafas a 180, un grupo de monos a 125, y el actual Oriente Medio a 75, menos inteligente que los monos. P. ¿Hay una manera simple de deshacer el ego? R. Sí. Por el compromiso con la honestidad interior, que hará evidente que el fundamento de las respuestas del ego es el placer que se deriva de ellos. Hay una satisfacción interior que es el pago de la autocompasión, el enfado, la ira, el odio, el orgullo, la culpa, el miedo, etc. Este placer interior, por morboso que pueda parecer, activa y propaga todas estas emociones. Para deshacer su influencia, solo es necesario estar dispuesto a renunciar y entregar estos cuestionables placeres secretos internos a Dios y buscar solo a Dios por la alegría, el placer y la felicidad. Aunque la mente negará en un primer momento que obtenga placer secreto del sufrimiento, se pondrá de manifiesto bajo un riguroso examen que la razón por la que se aferra a su contenido es por el jugo conseguido por sus posicionamientos.
Incluso con un poco de honestidad, esto es un hecho bastante fácil de descubrir. Todo el mundo consigue un placer secreto de los resentimientos, de ser el mártir o víctima, y de sentirse incomprendido, despreciado, etc. La sociedad y la ley incluso refuerzan estos beneficios con recompensas monetarias y legales para que puedas ser compensado de sus sentimientos de resentimiento, por ser despreciado en el trabajo, por soportar el estrés, por sentirse incómodo, etc. 211. Cuando el pago ya no es valorado, estos sentimientos desaparecen. Persisten solo mientras sirven a un propósito. Cuando este juego del ego es abandonado, es reemplazado con paz interior. También te darás cuenta de que hay una vanidad secreta asociada con este juego del ego. Es como si el ego fuera reforzado por proclamar lo mucho que sufre y de cómo es una lamentable víctima de la sinrazón y la injusticia. En realidad, el ego secretamente celebra la penalidad a través de esta secreta autodramatización y sus beneficios personales y sociales. El ego se alimenta y se propaga en su diálogo interno. Para deshacer el ego, debes estar dispuesto a abandonar este juego de recompensas, con su grandilocuencia de las emociones y el repetitivo refrito de datos e historias para justificar sus posiciones. Te darás cuenta que el ego explota cada mal y que no tiene mayor placer que el de disfrutar de su justa indignación. Él simplemente ama ese jugoso posicionamiento que tiene una gran recompensa. Un beneficio secundario para el ego de tomar la posición de la parte del injuriado es que ahora tiene justificación para cualquier acción, no importa lo extrema que sea. El ego es astuto. Florece en el dolor y el sufrimiento y todas las emociones negativas. Sin embargo, una consecuencia del pago por todo este beneficio secreto no íntegro interno, es una sensación general de culpa, vergüenza y baja autoestima. Date cuenta de la tenacidad con que la gente normalmente se niegan a tomar medidas positivas. Que obstinadamente resisten todos los esfuerzos para ayudarlos, a pesar de que tal ayuda es gratuita y ampliamente disponible. La defensa más común es una pobre excusa. Cuando el problema es grave, esa resistencia se centra en la familia o la sociedad al intervenir en confrontaciones bravuconas aunque de amor. La adicción al ego y la supervivencia están basados en el placer secreto de la negatividad, que no puede ser abandonada hasta que no es primero reconocida, identificada, y apropiada, sin vergüenza ni culpa. Tienes que ver que esa es solo la forma en la que el ego, que todo el mundo hereda, opera y reconocer que en realidad no es personal en absoluto. P. ¿Por qué estas motivaciones se vuelven tan tenaces? R. Es porque es un sustituto distorsionado del amor real y un sustituto de Dios. Cuando se ve como lo que realmente es, este sistema de recompensas es en realidad narcisista, circular amado. Sin embargo, es no íntegro porque se opone a tomar la responsabilidad de admitir la autoría. A pesar de que el ego no es mío, sin embargo, te pertenece. Este juego del ego, como juego de la sociedad, depende de una línea arbitraria, divisoria movible, que separa todas las relaciones en agresor y víctima. En realidad, este juego tiene su origen en el patio de la infancia, pero se vuelve corriente por la popularización y la amplificación de los medios de comunicación, junto con el deseo de obtener ganancias financieras. P. Los ejemplos lo aclaran. R. Son a propósito detallados simplemente para revelar el mecanismo que es autoderrotado al final. Aunque el ego recibe una inflación temporal, pierde la integridad y por tanto el poder. Está jugando el juego desde la debilidad. La confrontación del juego "mira lo que me hiciste" es supuesta para restablecer 212 la autoestima, pero falla al hacerlo porque es subvertida por el motivo de vengarse. Desde una mayor perspectiva todo el juego no es más que un y qué. P. ¿Por qué son estos comportamientos autodestructivos tan persistentes? R. El ego responde con ira si sus fuentes secretas de autoalimentación son expuestas. Incluso puede reaccionar con ira o furia homicida hacia cualquier amenaza para su dominio. Ha prosperado como sustituto secreto de Dios y sobrevive por el cortocircuito del amor. El ego no está dispuesto, por tanto, a renunciar a la alimentación subrepticia de sí mismo, por triste que pueda sonar. Aunque el ego exteriormente proteste su sufrimiento, interiormente, con mucho gusto le da la bienvenida. P. ¿Este es el sacrificio que debes hacer para realizar el ser? A. Para el ego, abandonar la dinámica de la autorrecompensa es visto como una pérdida. El ego no confía en Dios y por tanto piensa que se tiene solo a sí mismo para buscar el sustento, la supervivencia y el placer. El ego tiene fe en sus propios mecanismos y no en Dios. No debería ser culpado de este error porque no tiene ninguna base experimentada para la comparación. Su única salida es por la fe de que hay una manera mejor. Escucha una verdad espiritual y comienza a buscarla cuando la mente se desilusiona con sus propias falacias y fracasa en alcanzar la felicidad. Finalmente, se da cuenta de que la sombría satisfacción se retuerce de dolor y es un pobre sustituto de la alegría. P. Entonces sucede lo que es llamado la madurez de interés espiritual. R. En el debido curso de los acontecimientos de la vida, esto se convierte en el punto de inflexión. Aunque pienses que puede llevar muchas vidas, es el tocar fondo de la desesperación, el darse por vencido y la luz interior lo que te saca de la desesperanza.
Una vez que se alcanza el punto, los días del ego están contados. P. ¿Qué sacrificio es necesario? R. El paso más importante es la constatación de que existe una fuente de alegría y felicidad que está fuera y más allá del ego. Entonces surge la curiosidad y el interés en cómo alcanzar las metas espirituales. Surge la creencia que es entonces reforzada por la fe y, finalmente, por la experiencia. A continuación sigue la adquisición de la enseñanza, la información y la práctica de lo que ha sido aprendido. Por invitación, la energía espiritual aumenta, seguido por la dedicación y la voluntad de entregar todos los obstáculos. Incluso la decisión de orientar la propia vida a Dios trae alegría y da a la vida un nuevo significado. Se vuelve edificante, y el mayor contexto le da a la vida mayor importancia y recompensa. Te conviertes finalmente en alguien no dispuesto a apoyar la negatividad, interior o exterior. Esto no es porque esté mal, sino simplemente es inútil. Aunque el camino hacia Dios comienza con el fracaso y la duda, avanza la certeza. El camino es realmente bastante sencillo. 213p. ¿Qué significa realmente entrega de Dios? R. Significa entregar el control y la secreta satisfacción de los posicionamientos del ego. Orientarse solo al amor y a Dios como fuente de vida y alegría. Esta opción está disponible a cada instante. Cuando finalmente se elija, la recompensa es grande. Por invitación, la conciencia espiritual ilumina el camino. La clave es la voluntad. P. ¿Cómo puede Dios ser reconocido a menos que uno esté ya también en el camino? R. La primera evidencia de la presencia de Dios es una curiosidad despierta o interés en los asuntos espirituales. Esa es la grieta en la presa del ego. Cuando la persona comienza a desear o practicar las metas espirituales o busca información espiritual, la presencia ya se está apoderando de la vida. Si surge el deseo a entregar todos los obstáculos al amor y a Dios, entonces Dios está ya presente en forma de voluntad. Cuando uno alcanza la devoción, hay ya una presencia bastante avanzada que está disolviendo el ego e iluminando el camino. El progreso espiritual y el descubrimiento son acompañados por la alegría, que es el resplandor del ser, y rápidamente reemplaza los posicionamientos del ego entregados. La inspiración espiritual aumenta en intensidad a cada paso del camino. Cuando el ser deja de mirar al mundo o al ego, descubre que su fuente ha sido siempre el ser. P. ¿Qué otra cosa ha de ser entregada, además de pagos secretos del ego? R. Has de ver a través de la ilusión de la mente que no sabe nada. Esto se llama humildad y tiene el valor de abrir la puerta a las realizaciones, las revelaciones, y el saber intuitivo. La mente busca el significado y es por lo tanto redundante, ya que solo puede llegar a sus propias definiciones del significado. En realidad, nada tiene ningún sentido porque no tiene los atributos para ser discernido. Todo simplemente existe como fue creado, completo y perfecto. Todo cumple con su propósito al ser simplemente lo que es. Todo es el cumplimiento de su propia esencia y potencialidad. El único requisito para todo lo que existe es tan solo ser. Su destino en las condiciones de cada momento dado está ya completamente cumplido. Por lo tanto, representa la culminación de toda posibilidad pasada a ese mismo momento. Todo es en la forma en que es supuesto que es. A medida que la esencia del cumplimiento de su potencialidad es testificada por el correspondiente nivel de conciencia. En cualquier nanosegundo de la observación, nada está verdaderamente cambiando. Lo que está cambiando es la posición del testigo y el punto de observación. El cambio es simplemente un proceso de percepción secuencial. La vida puede ser representada como una serie de imágenes detenidas, como los destellos de la infancia. Esto plantea el interrogante. ¿Es el mundo el que está en movimiento o la mente la que se está moviendo? 214p. La imperfección es entonces una imposibilidad. R. Todo simplemente es como es en su absoluta auto-identidad, pero esto es una observación difícil de alcanzar debido a la propensión del ego por la percepción y el posicionamiento. Así, el óxido de una lata representa el éxito y la perfección del proceso oxidativo. El hierro expuesto a la humedad deriva en la formación de óxido de hierro, y es la forma en la que es. No lo hace, lo es, y lo que es transitorio es simplemente la forma de la apariencia. La realidad es permanente. Esto es evidente a la vista del yo, pero no al yo del ego personal. En cualquier momento de la observación, todo está ya completo y perfecto. El valor y significado son los adornos que se proyectan en la mente, basados en el deseo de ciertos atributos seleccionados o características. Si deseas uno natural y buscas un árbol de Navidad, entonces uno torcido es mucho mejor que uno recto. P. ¿Puedes trascender la ilusión? R. La realidad de la mente es una ficción. Al darnos cuenta de eso, pierde su reinado como árbitro de la realidad. A través de los ojos del ego, la vida es un caleidoscopio cambiando constantemente las atracciones y repulsiones, los miedos y placeres transitorios. Él basa su seguridad en valorados posicionamientos, pero con madurez, progresivamente busca en el interior las cualidades perdurables en que se puede confiar.
Sin la dirección espiritual o la información, no se sabe hacia dónde mirar y solo puede establecerse de nuevo en las técnicas básicas de la supervivencia que han tenido valor pragmático. P. ¿Cómo puedes sobrevivir sin la mente? R. Existe la mente pensante y la mente consciente. La consciencia es automática e incluye la totalidad de las situaciones de la vida. Confía en el saber interior en lugar de pensar o entender las cosas. Su función es espontánea y en silencio en lugar de calculada. La conciencia refleja un conjunto diferente de principios operativos y tiende a ser más benigna y global en sus respuestas. Ve toda la imagen y responde en concordancia. La mente consciente no es propensa al posicionamiento banal o el juicio, ni queda atrapada en frenéticos esfuerzos. Tiende a ser tolerante y suave y prefiere observar en lugar de involucrarse en los dramas del mundo. La mente consciente no está involucrada en definiciones mundanas de ganancia o pérdida. Hablamos de ese tipo de relación con el mundo como relajada o filosófica. Mientras que los pensamientos de la mente del ego dicen, ¿no es terrible? La consciencia sabe que no es más que el flujo y reflujo de la vida y que, al final, es todo lo mismo. P. Eso suena como a actitud pasiva. R. Para el ego, la paz parece inactiva y pasiva, porque el ego piensa en términos de hacer algo, como la búsqueda del control, la ganancia o la evitación. La precipitación del ego al conducir, fuerza el límite de velocidad, y mira a los coches de la policía. Se enfada por los retrasos y los estúpidos conductores, maldiciendo las colas y las carreras en caravana por el tráfico lento. Resopla, y adelanta en las curvas. Es guiado por la esperanza de acortar el tiempo y saltar la cola. Protesta al conductor que avanza en la cola 215 e invoca terribles venganzas. Mientras todo esto está pasando, simultáneamente, el ego está planificando las estrategias de trabajo, hablando por teléfono móvil, y escuchando la radio. Por el contrario, la mente consciente fluye con el tráfico y disfruta de ser cortés e incorporar a alguna pobre alma en el carril del tráfico delante de él. Dale al chico un descanso, está bien la perspectiva despreocupada de la consciencia. P. ¿No es una actitud tan relajada e ineficaz? R. No confía en las acciones, sino en la visión total. El ego se basa en la fuerza. El espíritu influye por el poder. La consciencia sabe que no es lo que haces, sino lo que eres y en lo que te has convertido lo que cuenta a largo plazo. Algunas personas inflaman situaciones, mientras que otros las calman. P. ¿Pero qué hay del éxito en el mundo? R. El ego ve el éxito como ganancia y control. La mente consciente la ve en cambio en el cumplimiento, la plenitud, la ecuanimidad, y los placeres de la paz y el amor. Para el ego, las ganancias se encuentran fuera. Para el espíritu, son interiores, como la alegría siempre presente de la existencia, que es independiente del contenido o la forma. Para el espíritu, un día soleado o un día de lluvia son lo mismo. La consciencia goza de las cualidades en lugar de aferrarse a la forma. Así, se puede disfrutar de estar con, sin tener que poseer o controlar. La conciencia no está dirigida a objetivos, sino que valora la capacidad para el mismo placer en todas las circunstancias. P. Sin racionalización, ¿cómo puede la mente consciente obtener la información? R. Confía en la intuición más que la lógica, pero también tiende a ser corregida, ya que no toma posiciones y por tanto no es reacio a cambiar o retroceder. Una actitud tolerante permite los cambios porque no hay nada que perder desde un punto de vista específico. Creo que estuve equivocado acerca de que es una afirmación fácil de hacer desde el no posicionamiento. Muchos egos prefieren antes morir que tener que admitir que están equivocados. La mente consciente valora conseguir el cuadro completo y ver las opciones. Es por tanto, más flexible y adaptable. El ego se centra en aspectos específicos. A la consciencia le conciernen las generalidades y la esencia. El ego es exclusivo, mientras que el espíritu es inclusivo. P. ¿Cuál es el origen del saber interior del modo consciente? R. La presencia del ser ilumina la totalidad de la realidad. Todo es igual, en virtud de la divinidad de su existencia como el infinito supremo, del cual toda existencia y creación surgen. No hay selección o división, todo es de igual valor e importancia. En contraste, el enfoque del ego es estrecho y constreñido por la intención, que es por lo tanto, selectiva. Busca constantemente problemas. Para el ego, todo puede ser visto como un problema. Como consecuencia de ello, las evaluaciones de las situaciones del ego son a menudo propensas a errores muy graves y errores de cálculo, con graves consecuencias para un 216 gran número de personas e incluso poblaciones enteras. Esta propensión al error es un defecto de la estructura interna del ego/mente, ya que selecciona los datos que apoyan sus presunciones y posicionamientos e ignora los datos que sugieren conclusiones contrarias. El ego es rígido, y el ego colectivo de la sociedad lo es aún más. La consciencia es más como la inocencia del niño que señala ingenuamente que el emperador está desnudo. La rigidez del ego y resistencia a la corrección se basan en el egoísmo narcisista, el orgullo y la vanidad. El ego colectivo de naciones enteras provoca su caída y su destrucción.
Vanidades nacionalistas y lemas son inflados por la política o el fervor religioso que se alimentan de toda la población durante décadas o incluso siglos. Estos frenéticos, inflados, posicionamientos del ego narcisista resultan en la masacre de millones de personas y la caída de líderes demagógicos, e incluso a toda su población. P. La influencia del ego en los asuntos nacionales tiende a ser perniciosa. R. La historia del mundo es el registro del coste de los posicionamientos egoístas. Las guerras continúan mucho después de que sea evidente, incluso para un niño, que ya se han perdido. Millones de personas son destruidas antes de que finalmente prevalezca la honestidad y lleve la masacre sin sentido a su fin. Los últimos días de la Segunda Guerra Mundial son sin duda un ejemplo clásico con el que la mayoría de la gente está familiarizado. Incluso se lanzó una segunda bomba atómica para despertar a una nación que estaba cegada por el autoengaño. Se forzó a otra bomba porque sí. El ego no solo es incapaz al evaluar correctamente las situaciones que están fatal, sino incluso de buena gana sacrifica la vida por sus propios fines. El ego es, por lo tanto, potencialmente mortal y prefiere verte muerto antes que admitir que está equivocado. El ego es capaz de lo que solo puede ser descrito adecuadamente como colosal ignorancia. Por desgracia, hasta finales de los 1980 fue la energía prevalente que dominó los comportamientos de la humanidad. El ego es intransigente, ya que no aprende de sus errores. Políticas falaces son aplicadas repetidamente, incluso frente a catástrofes importantes, y la justificación es casi siempre un recurso para alguna frase moralista manida que sirve a los logros políticos de los propagandistas que explotan la credulidad del público ingenuo. P. ¿Por qué existe la persistencia de las falacias sociales frente a evidencias tan obvias? R. El ego está interesado en ser visto como justo y centrado en hacer algo, sin importar los resultados. No cae el ego en que pueden haber situaciones sociales para las que no tiene solución. Solo tienen que ser vividas y aceptadas como parte y ámbito de la condición humana. El ego confía en la fuerza, mientras que los problemas difíciles pueden ser resueltos solo a través del poder que trasciende los posicionamientos de bueno y malo y considera los llamados problemas como proyectos. ¿Es la mente consciente principalmente una perspectiva diferente? R. El ego oculta, mientras que la consciencia revela. La respuesta a muchas de las posiciones defectuosas del ego podrían ser asumidas en el comúnmente pasado por alto saludable sentido común. El ego es ingenuo a 217 a pesar de sus pretensiones. Pomposamente exige pruebas de lo obvio, y al hacerlo, es astutamente no íntegro. Podría ser mejor descrito como inmaduro en sus soluciones fáciles y de autoimportancia. El ego se siente amenazado por el sentido común y piadosamente recita cómo la sociedad se ha equivocado en el pasado. Al hacerlo, sin embargo, no cita ejemplos de sentido común en absoluto, sino que cita ejemplos históricos del fallo de las posiciones del ego colectivo. P. ¿Es la no mente entonces la perspectiva que todo lo abarca? R. Ese es su gran valor. El estudiante espiritual a menudo trata de transformar, superar, o matar al ego cuando todo lo necesario es simplemente abandonarlo. Esto requiere el desarrollo de la confianza, la fe y la intimidad con la realidad de Dios. Cuando la búsqueda de ganancia es abandonada, la vida se vuelve relativamente sin esfuerzo y pacífica. P. ¿No es arriesgado seguir la intuición de la mente consciente? R. Eso le parece al ego, sin embargo, ahora tenemos una herramienta fiable con la que aplacar los temores del ego y las dudas. La prueba kinesiológica de la verdad está fácilmente disponible y revela la diferencia entre la verdad y el error en cuestión de segundos. Esa prueba no requiere lo mental en absoluto. Como una cuestión de hecho, omite la mente por completo. La respuesta es totalmente independiente de la mente del sujeto de la prueba, de hecho, las afirmaciones no tienen por qué ser vocalizadas. Simplemente ser mantenidas en la mente como lo hace una imagen. En esencia, todo el fenómeno sucede en el nivel de las energías solamente. La afirmación se presenta como un patrón de energía del campo de conciencia, que responde automáticamente a la presencia de la verdad. Es una experiencia muy común tanto para el probador como para el sujeto de la prueba llegar a una respuesta que es totalmente contraria a sus creencias personales. Este es un don bastante notable, ya que permite el acceso a niveles superiores de conciencia, sin tener que ir personalmente a través del largo proceso hasta llegar al punto donde el discernimiento espiritual revelaría la misma respuesta. La prueba kinesiología es pragmática y valiosa, porque puede verificar como una prueba cruzada de la intuición. Es una herramienta fundamental en los momentos de indecisión y dudas, además de ser un instrumento de aprendizaje. Es necesario, sin embargo, repetir las limitaciones del método. Es fiable solo si tanto el probador como el sujeto de la prueba calibran por encima del nivel de 200 y la motivación de la pregunta también proviene de la integridad. Esto automáticamente excluye el uso del método por los egoístas o el egoísmo y lo limita al uso de aproximadamente el 20% de la población mundial actual. P. Parece que hay un conflicto entre la mente pensante y la mente consciente. R. Las ganancias o pérdidas no son más que reflejos de la percepción y no tienen ninguna realidad innata.
Como regla general, puedes postular que lo que es una ganancia para el espíritu es probable, al menos inicialmente, que sea visto como una pérdida por el ego. El ego se mantiene sobre el placer y la satisfacción del odio y lo consigue incluso entregándose a la voluntad de 218 perdonar y olvidar. La gente se aferra a lo conocido, aunque les esté matando. A pesar de sus protestas, la persona promedio es en realidad un participante voluntarioso en los egos individuales y colectivos. Es resistente a menguar los pagos de que el sentimiento de suficiencia propio es mejor que, más importante que, o superior a otras personas. La satisfacción del rencor, la venganza, el triunfo, o hacerle pagar es adictiva y egoísta y por tanto domina naciones enteras y áreas del mundo a través del conflicto interminable. P. ¿Es esta la base para todas las pesadillas de justicia propias de las guerras santas? R. Esas posiciones del ego se han institucionalizado con el fin de garantizar su promulgación y la permanencia ininterrumpida. El abastecimiento de la ignorancia forzada de las masas aporta prestigio y poder sobre los demás y llena las cuentas bancarias de los comerciantes de armas. El hecho triste / cómico es que la llamada Tierra Santa es en la actualidad uno de los lugares menos santos de la Tierra. Paradójicamente, esas piezas legendarias de estados reales que han costado la vida de multitudes de personas a través del tiempo calibran muy bajo, 150. Las huellas de los santos han sido borradas durante siglos por el flujo de sangre del odio, la crueldad y el sufrimiento. Es mejor rezar en el Central Park de la ciudad de Nueva York, que al menos calibra a 425, o incluso en el piso de observación del Empire State Building, que calibra a 465. P. En cierto modo, la prueba kinesiológica es implacable en su capacidad de arrancar la máscara de la ilusión apreciada y los delirios. R. Es implacable con el ego, el engaño, y los proveedores de la falsedad. Es difícil controlar y manipular a las personas que tienen acceso instantáneo a la verdad. La humanidad es crédula, como todo político sabe. Mientras que los estadistas confían en el poder de la verdad, un político la subvierte por la ganancia. Esta subversión de la verdad por el beneficio político alcanzó su cenit en el Tercer Reich nazi, donde Goebbels, nivel de calibración de 30, demostró la facilidad con que incluso la más ridícula propaganda puede ser aceptada por millones. Los demagogos distorsionan y emocionan con el fin de controlar. El verdadero hombre de Estado utiliza la verdad para inspirar y conducir, como Winston Churchill, quien calibró a 510. P. ¿Cuál es el valor de la confrontación? R. La sociedad espera que, por la confrontación, las víctimas saldrán por sí mismas del tamas al rajas del despertar y la adopción de medidas. Este es el propósito de la ley, cuando aborda el comportamiento criminal. Se espera proporcionar un motivo para el cambio. Hay, sin embargo, un gran número de personas que no son capaces de cambiar. Cuando nos damos cuenta de que algunas personas son incapaces de cambiar por su propia voluntad, empezamos a ver que están enfermas o quizá les carecen de una función esencial crítica del cerebro. Históricamente, esto se llamó imbecilidad moral. En la actualidad, se conoce como personalidad psicopática. Este defecto se manifiesta tan temprano como a los 2 o 3 años a través de la incapacidad para controlar sus impulsos o la demora de las gratificaciones. 219 Hay algún defecto intrínseco en la capacidad de aprender de la experiencia y una incapacidad intrínseca para temer las consecuencias. P. La franqueza no es un estilo habitual de los religiosos o maestros espirituales tradicionales. Esperas que hablen y se comporten en un cierto tipo de manera piadosa. R. La realidad es radical, ya que no responde a los posicionamientos que se describen como amabilidad. El zen de la verdad es directo y precisa del contraste con la delirante falacia. Cuando un devoto se compromete en el camino de la iluminación, el trigo tiene que ser separado de la paja. Esto es así automáticamente porque los posicionamientos están basados en creencias. Las creencias desaparecen frente al saber interior de la verdad. El camino hacia la iluminación no es para ovejas balando. Estar ofendido significa que te estás defendiendo, lo que, en sí mismo, significa aferrarse a lo que no es verdad. La verdad no necesita defensa y por tanto, no es defensiva. La verdad no tiene nada que demostrar y no es vulnerable a ser interrogada por una respuesta. P. ¿La demanda de la prueba es entonces una negación de la realidad? R. Esa es una observación sagaz. Todas las pruebas son simplemente construcciones. Las pruebas tradicionales de la existencia de Dios son epistemológicamente deficientes a causa de la falacia que es inherente e intrínseca al propio proceso de la lógica. Por ejemplo, la falacia de los aparentes opuestos de la objetividad frente a la subjetividad. La objetividad es una construcción mental artificial que intenta crear una auténtica y creíble realidad, sin embargo, falla al hacerlo, porque toda la construcción, aparentemente lógica, se basa enteramente en la subjetividad y la creencia. No hay ninguna autoridad inherente de verdad en ningún concepto, excepto por el subjetivo valor adscrito a él. La credibilidad es una decisión subjetiva y puramente experiencial e indefinible. Lo que es convincente para una persona puede ser descartado como sin sentido por otra. La realización y el saber interior de Dios es radical y puramente subjetivo.
Ni siquiera existe la hipotética posibilidad de que la razón pudiera llegar a la verdad. La verdad es cognoscible solo en virtud de la identidad de serla.